Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien. Creo que estamos entrando de a poco todos los integrantes. Lourdes, no, Vero. Decime quiénes son, Silene. Y te digo, Pablo Vareiro, Sí, Noemí Da Ponte, sí, Verónica Miltos, sí, Judith Montiel, sí. Lourdes Maldonado y la compañera Marcela Encina. Bueno, Em, Carlos Gómez lo que tiene problemas, profe. él es también de tu grupo, ¿verdad? Sí, Carlos Gómez es de mi grupo, pero no va a poder unirse porque se quedó sin celular. Bueno, que me Está escriba en nomás. Sí, que me sí, escriba después. mañana, pero yo te voy a escribir porque está en el guardia y sin celular. Bueno, no hay problema. Pueden iniciar nomás, Silene. Marcela, lo que él te escribió parece, profe, en el chat, por Ah, el enlace. si me escribió en mi teléfono, no tengo acá. No puede entrar a la clase, dice profe. Bueno, y que me escriba también ella más tarde. Sí, ahora nomás no tengo mi teléfono conmigo porque tengo una visita. Mi hijo llevó el teléfono. Ella es Marcela, me dijiste, ¿verdad? Bien, pueden iniciar nomás igual ustedes, Silene. Dale, dale, profe, comparto pantalla. Sí. ¿Se ve como presentación? Profe, Sí. Sí, hola, se ve. Sí, ¿se ve? perfecto. Sí. Bueno, somos el grupo 4. Para este módulo nos tocó hablar un poco del fascículo de evaluación del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Estos son los integrantes del grupo 2. Como les mencionamos, el compañero Carlos es lo que está teniendo problemas, pero cada uno se va a ir presentando cuando le toque cuando toque exponer, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poco de la evaluación de forma general, ¿verdad? Y después la evaluación que corresponde directamente al primer y segundo ciclo de de la educación escolar básica, que es por competencias. Y los elementos que actúan en esa evaluación, en la evaluación del aprendizaje de ese ciclo. Y también después vamos a hablar un poquito también del fascículo de la evaluación en alumnos con sobreedad, que ya pasaron la edad del primer y segundo ciclo, pero que tienen que ponerse al día más o menos. Vamos a hablar un poco de eso, un vistazo general y la conclusión. Sí. Buenas tardes, yo soy Verónica Milto y voy a hablar un poco de una parte de la introducción del tema que vamos a hablar hoy. En nuestros modelos curriculares actualmente se basan en el desarrollo de competencias. En este sentido, los documentos generados en organismos nacionales y regionales, en especial en América Latina, incluyen recomendaciones al respecto.
En el 2001, los ministros de Educación de América Latina y el Caribe instan a dar la máxima prioridad a las competencias básicas del aprendizaje para acceder a la cultura, a la información, a la tecnología y para continuar aprendiendo. El aprendizaje efectivo de estas competencias requiere la utilización de nuevos métodos y medios de enseñanza. El dominio de las competencias fundamentales debe complementarse con aprendizajes que favorezcan el desarrollo de las capacidades de equilibrio personal, inserción social y el desarrollo cognitivo, dando especial atención al aprendizaje de habilidades que permitan aprender, aprender a aprender, aprender a interpretar, a organizar, a analizar y a utilizar la información. Como se ve en esta parte, es multidimensional, ¿verdad? No solamente aprender a hacer. A nivel nacional, las políticas educativas señalan ciertas competencias fundamentales que el estudiante de educación escolar básica del Paraguay deben tener, que son tales como leer y escribir en guaraní y en castellano, resolver problemas que requieran operaciones matemáticas básicas, comprender el contexto social, mantener relaciones interpersonales positivas, trabajar en equipo, manifestar sentido de pertenencia hacia la cultura propia y respetar los diferentes contextos culturales, manifestar actitudes éticas y autorregular el propio aprendizaje. Estos se constituyen importantes desafíos que desde el nivel básico se deben desarrollar y evaluar. Siguiente. En cuanto a la evaluación por competencias, primero que nada tenemos que definir el término competencia. Si bien tiene diferentes definiciones según diferentes contextos, por ejemplo, en el diccionario de léxico de psicología, el diccionario de ciencias de la educación, el libro de los proyectos para el trabajo en el aula. Todo esto, todas estas definiciones tienen en común que tienen un carácter complejo y multidimensional, como mencionábamos anteriormente, que hacen al conocer, al hacer y al ser. Y la referencia de un saber hacer, es decir, saber resolver problemas en un contexto determinado, la relación con un rol o función de la persona competente donde se es capaz de desempeñarse de manera eficaz y, como se menciona en varias partes, la implicancia ética y valorativa en el accionar. Entonces, en congruencia con todas las definiciones acerca de la competencia y considerando que el currículum de educación escolar básica se tiende al desarrollo de competencias, en este nivel asumimos el siguiente concepto: integración de capacidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes para la producción de un acto resolutivo, eficiente, lógico y éticamente aceptable en el marco de desempeño de un determinado rol. Para que la competencia sea adquirida efectivamente, se debe velar por el desarrollo de las capacidades, que vamos a estar hablando más adelante, y por la interacción de las mismas en una determinada situación, de tal manera que el estudiante tenga la posibilidad de desenvolverse con éxito según los requerimientos y exigencias del contexto. Buenas tardes, yo soy Pablo Vareiro y voy a hablar sobre qué es capacidad. Cada uno de los componentes aptitudinales, actitudinales, cognitivos, de destrezas y de habilidades que articulados armónicamente constituyen la competencia, es decir, estos 5 componentes o capacidades se necesitan de forma conjunta para que el niño pueda adquirir las competencias que están establecidas en los programas de estudios de la educación escolar básica. Y seguidamente vamos a citar cuáles son esas capacidades en la siguiente lámina. La siguiente: tipos de aprendizaje. Para que el niño y la niña logren las competencias establecidas en los programas de estudio de la educación escolar básica, la acción pedagógica gira en torno al desarrollo de 5 tipos de aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El primero, aprender a ser, significa actuar con autonomía y responsabilidad
se refiere a la autoconciencia, al autocontrol y a la autodecisión para actuar de manera asertiva y libremente. Un ejemplo puede ser: manifiesta honra y respeto hacia los símbolos que representa a su patria. El segundo, la segunda capacidad es aprender a vivir juntos, que significa participar y cooperar con los demás. Esto conlleva al desarrollo de capacidades necesarias para la vida en comunidad, como la cooperación, la tolerancia, la cortesía, la responsabilidad y el respeto hacia las diferencias. Un ejemplo de convivir juntos podría ser que el niño coopera en la recolección y eliminación de las basuras de su entorno. La capacidad que está en el numeral 3 se refiere a aprender a emprender, que significa poder accionar de manera proactiva. Por ejemplo, que el niño emprende acciones que favorezcan un medio ambiente limpio de basura. En el número 4 podemos ver la capacidad de hacer, que significa poder influir sobre el propio entorno. Puede incluir actividades que requieren de habilidades psicomotoras e intelectuales. Por ejemplo, la capacidad de ejecutar experiencias sencillas, como por ejemplo poder plantar alguna semilla y seguir ese proceso hasta que pueda crecer una planta. Y en el numeral 5 se encuentra la capacidad de aprender a conocer, que significa adquirir los instrumentos de comprensión. Aprender a conocer refiere al despertar de la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico que posibilita analizar la realidad. Un ejemplo puede ser que el niño puede identificar unidades de referencia temporales, por ejemplo, cuando es mañana, cuando es tarde, noche, y así sucesivamente. Y acá yo culmino y me sigue la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Maldonado y les voy a tocar el tema de evidenciar la competencia. En la evaluación orientada al logro de competencias, se destaca la importancia de evidenciar el aprendizaje del estudiante de manera directa o indirecta. La competencia se evidencia en forma directa, cuando el estudiante acciona en un contexto real en el que interactúan las capacidades que integran la competencia. La competencia puede evidenciarse en forma indirecta, cuando se recoge información en contextos varios a través de las capacidades que integran la competencia. En este contexto se recogen las evidencias mediante la manifestación de cada uno de sus componentes. Siguiente, por favor. Forma directa. El estudiante se comunica en su lengua materna utilizando las capacidades básicas de comunicación. Resuelve problemas que requieren de la aplicación de algoritmos de las operaciones fundamentales. Utiliza los procesos científicos en la construcción de conocimientos referidos a los seres vivos. De forma indirecta, logra, por ejemplo, la competencia, se sitúa en el tiempo y en el espacio al que pertenece, percibiendo los procesos históricos y factores geográficos de su entorno próximo y departamental, a través de sus capacidades como aplicar nociones temporales en su entorno próximo a partir de referencias socioculturales que caracterizan a la escuela, a la comunidad y a su departamento. Orientar sitios importantes de su comunidad y de su departamento con relación a los puntos cardinales. Describir las características físicas y humanas del departamento que habita, entre otras. Tanto la evidencia directa e indirecta de la competencia requieren de la utilización de variados procedimientos e instrumentos que permitan recoger información acerca de los aprendizajes adquiridos por el estudiante en la línea de la competencia. En el contexto de la educación escolar básica, se podrá verificar el logro de las competencias mediante las capacidades y los indicadores establecidos en función a la misma. Esto requiere, por un lado, que los actores educativos elaboren indicadores en congruencia con las capacidades
Y, por otro, que establezcan los medios de verificación, instrumentos que den cuenta de la presencia o ausencia del indicador en el accionar del estudiante. En algunos beneficios de la evaluación por competencias, en recoger evidencias de aprendizaje en contextos significativos, propiciar la toma de decisiones de manera participativa, permitir la reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje, permite la utilización de múltiples procedimientos e instrumentos, atiende todas las dimensiones del ser, favorece la solución de problemas, intensifica y articula esfuerzos personales y colectivos. Esos son los beneficios de la evaluación por competencia. Es todo. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Noemida Ponte. Yo les voy a hablar sobre la evaluación. La evaluación se concibe como un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa. Interpretar la información para conocer la situación del estudiante con respecto a la construcción de su aprendizaje. En los diferentes momentos del periodo escolar, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. Así, cuando entendemos lo que es la evaluación, podemos afirmar que es un proceso en el que se distinguen 4 fases. ¿Cuáles son estas fases? La recogida de información, interpretación de la información, el juicio de valor y la adopción de medidas en función al valor asignado. En cuanto a las características de la evaluación, contamos con varias características. Decimos que es permanente cuando la evaluación está presente durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Decimos que es holística cuando abarca todos los elementos que intervienen en el hecho educativo, como por ejemplo el aprendizaje, la enseñanza, los materiales didácticos y la gestión institucional. Contextualizada porque permite ajustar las actuaciones del proceso de enseñanza y del aprendizaje a la diversidad del estudiante. Es progresiva porque considera los avances de aprendizaje que el estudiante va adquiriendo durante las diferentes etapas del periodo escolar. Innovadora se refiere a que aplica procedimientos evaluativos que posibilitan constatar los factores que inciden en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje y busca tomar nuevas decisiones que favorezcan a optimizar el aprendizaje. Coherente conforme a su propósito. Plantea procedimientos, instrumentos de evaluación y una serie de etapas continuas y organizativas que potencian el proceso del aprendizaje. Flexible porque se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. Participativa, como su nombre lo dice, involucra a todos los actores que intervienen en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, y ahí engloba todo, al estudiante, el docente, los padres de familia, etc. También decimos que está al servicio de los valores porque promueve la internalización y las prácticas de normas y valores elementales como convivencia social, sistemática. La evaluación procede de acuerdo a un propósito, a un plan, a un método y presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración definidos. Bueno, buenas tardes. Esta parte le correspondía a la compañera Marcela, pero no pudo acceder, entonces vamos a repasar un poco de las funciones de la evaluación. Bueno, primero proporciona los antecedentes para que cada estudiante comience un proceso de enseñanza y aprendizaje en un momento más adecuado, de modo que pueda iniciar con éxito los nuevos aprendizajes. Sirve también para identificar las causas de deficiencias reiteradas cuando tenemos un objetivo o un logro en el aprendizaje, entonces sirve de referencia en qué se está fallando. Mejora el proceso de enseñanza y el aprendizaje a través de la retroalimentación, porque sabemos cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los débiles, y identifica el grado de aprendizaje de cada estudiante. Cuando culminamos un proceso educativo, entonces de acuerdo a eso podemos calificar y en ciertas ocasiones
decidir la promoción. En la clasificación de la evaluación de la educación escolar básica se puede clasificar en diagnóstica, formativa y sumativa. Vamos a estar hablando de cada tipo de evaluación. En la diagnóstica se puede aplicar al comienzo de un proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquiera sea este proceso, para detectar la situación en que cada estudiante está, en que cada estudiante va a estar, ¿verdad? De modo que podamos orientarnos hacia los nuevos aprendizajes. Por ejemplo, cuando un estudiante llega por primera vez a una institución, ya sea que este curse por primera vez en la materia o ya sea a continuación de la materia, pero se cambia de institución, ¿verdad? En este momento es necesario recoger informaciones variadas para precisar de mejor modo sus características y servirán para conocer al estudiante y poder adaptarse al máximo a la situación y al estudiante, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento, la acción del docente y la institución se va a adaptar a sus peculiaridades. Y también, en otro momento que se aplica esta evaluación, es cuando se comienza un proceso de aprendizaje concreto para detectar las ideas previas que el estudiante o los estudiantes poseen en relación con el tema que se va a desarrollar. Igualmente también mediante esta prueba se puede poner en manifiesto las actitudes hacia este nuevo contenido y el mayor o menor dominio de los procedimientos que van a ser necesarios para su desarrollo. Este puede ser, por ejemplo, una evaluación cualitativa, ¿verdad? Que lo que suelen preguntar en comienzo de un curso, ¿en qué esperas del curso? Bueno, yo soy Judith Montiel y les voy a estar hablando de la evaluación formativa. La finalidad principal es ayudar al estudiante a aprender mejor. Es preciso entonces que el docente esté atento no solo al logro de la formación del estudiante, sino a las posibles dificultades que el estudiante pueda encontrar en el proceso de aprendizaje. Es preciso llevar a cabo un seguimiento continuo al desarrollo y la evaluación del proceso de aprendizaje. La evaluación formativa busca la regularización continua del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Recoge información fundamentalmente sobre cómo aprende el estudiante. Le interesa saber cuáles son sus dificultades, cómo entiende las tareas que se le propone o qué representación se hace de ellas. Y además, qué estrategias utilizar. Este tipo de información sobre el proceso facilita la identificación de los motivos que provocan los avances y los bloqueos en el aprendizaje y sirve para que los estudiantes tomen conciencia de las estrategias y resultados más adecuadas para resolver una tarea. Siguiente. El docente debe tratar los errores como síntomas, debe formular a partir de ellos un diagnóstico que le permita proporcionar una solución ajustada a sus necesidades y en consecuencia revisar los distintos factores que interactúan e intervienen en el proceso de aprendizaje. Es decir, que el docente, cuando un alumno falla una prueba o un examen, debe buscar la causa del por qué ese alumno falló y no solo tomar el resultado como un resultado final, sino que buscar la causa de eso. Es útil para el estudiante debido a que proporciona información de gran interés sobre sus logros y avances durante el proceso de aprendizaje y también posibilita la toma de conciencia acerca de qué y cómo aprende. Y por lo tanto, la función formativa de la evaluación supone que la intervención del docente no se centra en la valoración de los resultados, sino en averiguar sus causas para adecuar la enseñanza. Siguiente. La evaluación sumativa es aquella que se realiza al terminar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede estar referida al finalizar un ciclo o una etapa educativa, pero también puede aplicarse el término de desarrollo de una unidad didáctica, de un trimestre o semestre. Es una evaluación en la que se comprueba con fines de promoción o certificación. La evaluación sumativa valora los resultados de aprendizaje y, por tanto,
Los procedimientos e instrumentos que se utilicen deben proporcionar información significativa acerca de lo que realmente ha aprendido el estudiante para posteriormente valorarlos. En el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica se plantean algunos lineamientos, como el aprendizaje del estudiante será valorado atendiendo al logro de las capacidades referidas a las competencias que él debe desarrollar en cada área académica. Esta valoración se hará durante todo el proceso de periodo escolar y la recolección y registro de las evidencias del aprendizaje del estudiante requerirá de la consideración de los siguientes aspectos: los tipos de aprendizaje que contiene una competencia, los contextos de manifestación del aprendizaje, los indicadores referidos a las capacidades elaborados por los docentes y los procedimientos e instrumentos evaluativos. Siguiendo con los lineamientos, en la interpretación de la información se tratará de encontrar sentido a las evidencias halladas. Para interpretar los resultados del aprendizaje se recurrirá a los conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales que demandan las capacidades a ser evidenciadas en el estudiante y se comprobará si son coherentes con los indicadores establecidos. En congruencia con la interpretación se hará posterior un juicio de valor. La valoración del aprendizaje del estudiante se realizará conforme a las áreas del componente. La clasificación de la evaluación según sus agentes. Tenemos que los agentes, que son las personas que se involucren en el proceso de evaluación, se puede hablar de autoevaluación, coevaluación o la evaluación unidireccional. La evaluación unidireccional es aquella que ocurre en una sola dirección, es decir, del docente es quien valora los conocimientos y habilidades del estudiante. También se caracteriza por ser un proceso complejo, considerando que la responsabilidad evaluativa recae sobre una sola persona. Por este motivo, el docente deberá poseer un cuerpo de conocimientos sólidos acerca de los saberes que evalúa en los estudiantes. La evaluación y la evaluación unidireccional exige que el docente el cumplimiento permanente de sus principios éticos. Bueno, siguiendo con la parte del compañero Carlos, la evaluación en la estrategia. La acción evaluadora consiste en obtener e interpretar información sobre los procesos de aprendizaje para tomar decisiones acerca del desarrollo de competencias por parte del estudiante a lo largo del ciclo escolar. Así entendida la evaluación, se puede afirmar que es un proceso en tres fases: recogida de información, interpretación de la información y adopción de las medidas en función de dicha interpretación. Es una herramienta indispensable para realizar seguimiento a los avances, fortalezas, dificultades y logros de los estudiantes, al desempeño del docente y desarrollo de la metodología. Es necesario que los maestros organicen una evaluación que tenga las siguientes características: comprensiva, gradual, constante, formativa e integral. El carácter evaluativo de módulos, en cuanto al modelo evaluativo de la estrategia, tiene un sistema de promoción diferente a la utilizada en los grados regulares. Por lo tanto, los boletines e informes reflejan el seguimiento constante que se hace al estudiante y los avances que se obtiene durante cada módulo que contempla el año escolar de la estrategia de nivelación. Los módulos de nivelación e introductorio son de carácter diagnóstico y formativo, y los últimos tres módulos, el pragmático 1, 2 y consolidación, son de carácter sumativo en la evaluación. Estos se enmarcan desde la perspectiva de una promoción directa y asistida.
La promoción directa y asistida, condición ineludible acompañada de una serie de medidas de gestión institucional, didáctica y seguimiento individualizado al trayecto educativo de los estudiantes que permiten garantizar los logros de las capacidades troncales vigentes definidas desde el currículum nacional. En la estrategia de nivelación de los aprendizajes no hay repitencia, ya que el delineamiento de la estrategia compromete una metodología que propicie llegar a la meta, erradicar la sobriedad del sistema. Entonces, el estudiante será promovido según criterios de promoción. Bueno, yo. Modelo de nivelación. Bueno, el módulo de nivelación. Este es el primer módulo que se hace en esta evaluación para los estudiantes que tienen sobredad para el grado, ¿verdad? Y en este módulo lo que se busca es el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas y que permitan nivelar y fortalecer las capacidades tanto lectoescritoras, o sea, de comprensión y lógica matemática de estos alumnos. En este módulo se tienen que aplicar dos tipos de pruebas. Tenemos el test inicial y final, que la finalidad es diagnosticar las capacidades lectoescritoras y los cálculos matemáticos básicos que ya poseen al principio, y después al término de ese módulo, el mismo test se va a hacer para evidenciar si las capacidades afianzadas durante el desarrollo del módulo se lograron, ¿verdad? Su aplicación es grupal y en la lengua que el estudiante escoja, porque puede haber estudiantes indígenas que también es un fascículo aparte, ¿verdad? Y el resultado se determina de manera individual. Aplicación grupal, pero el resultado individual, ¿verdad? Y test de proficiencia lingüística se debe administrar al culminar el módulo introductorio. El resultado de este test debe estar concluido y sistematizado, ya que los grupos de trabajo en aula se organizan en base a estos resultados, ¿verdad? Después de esto, se dividen otra vez a los grupos, y los estudiantes que tienen mayor dominio de castellano deben interactuar con los que tienen mayor dominio de lengua guaraní. El módulo introductorio. En este módulo el estudiante se va apropiando de la metodología del proyecto y las formas, ya sea tanto de trabajo grupal como individual, y el manejo integrado de las distintas áreas del conocimiento. Ahora en el módulo programático ya 1 y 2, la organización temática de los mismos permite el logro de capacidades troncales por ciclo. Estas capacidades troncales se abordan desde situaciones cercanas a la vida personal del estudiante hasta llegar a aspectos más universales desde un enfoque globalizador. Y por último, el módulo de consolidación. Este módulo de proyección aborda actividades integradas para consolidar ya las competencias del ciclo. Entonces, mediante esto, fortalecer a los estudiantes con sobredad para su inserción al grado, a un ciclo, ya que le corresponde a él, y le promocionan a este ciclo. Bueno, en esta metodología que es aprendizaje por niveles, ¿verdad? Por módulos, durante el desarrollo de estos módulos, la valoración de los aprendizajes alcanzados, se utilizan varios procedimientos e instrumentos evaluativos, y la aplicación coherente de esto asegura el producto de cada módulo. Al finalizar cada uno de los módulos de carácter sumativo, se tiene como producto una calificación resultante de los puntajes acumulados en el proceso. Estos puntajes son los que se definen como los indicadores promocionales que responden a las capacidades troncales de cada ciclo. Cada ciclo tiene que hacer capacidades troncales, nomás, no todo el programa de un grado normal. Aprendizajes a ser evaluados en la estrategia. En el marco de la implementación del currículum de la educación escolar básica, de acuerdo a las proposiciones de la reforma educativa, ha permitido incorporar ajustes a los programas de estudio, ¿verdad? Dentro de estos ajustes se consideró la necesidad de adecuar dichos programas al objetivo de la estrategia de nivelación de aprendizaje para los estudiantes que están con sobredad dentro del sistema. De esta adecuación, el departamento del currículum destaca algunas capacidades que en su conjunto son las elementales y son referenciales del primer y segundo ciclo. Estas capacidades se llaman troncales. Entonces tienen que alcanzar solamente las capacidades troncales, que son para
estudiantes en situación de sobriedad del primer y segundo ciclo. Las capacidades podrán ser de referencia para la elaboración de los materiales educativos. Para elaborar los instrumentos de evaluación, que den cuenta que los aprendizajes logrados y ameritan la matriculación de estos estudiantes al siguiente ciclo. También habla de la educación intercultural indígena. Estas capacidades serán la base sobre la cual se propondrán las otras capacidades referidas a las particularidades culturales y a los requerimientos propios de cada pueblo indígena. Por su parte, la medición de los aprendizajes que realiza la Secretaría se ve favorecida porque esto nivela a todos en un mismo nivel y los van a poder ser partícipes de estudiantes del primer y segundo ciclo. Ya para el tercer ciclo van a estar igual que sus pares, ¿verdad? Los criterios considerados para la valoración de las capacidades troncales son los siguientes. Los aprendizajes requeridos en el primer ciclo son aquellos que serán solicitados en el segundo ciclo, y los aprendizajes requeridos en el segundo ciclo son aquellos que después van a ser requeridos para seguir aprendiendo en el tercer ciclo. Los del primer ciclo son superiores a los solicitados en educación inicial, y así también los del segundo ciclo son superiores a los del primer ciclo. Y los aprendizajes que implican globalidad en relación a las capacidades desarrolladas en los 3 grados. Los aprendizajes que caracterizan a cada ciclo son comunes en todos los países. Acá, por ejemplo, un ejemplo de la capacidad troncal es analizar textos orales literarios y de otras tipologías cuya trama, nivel de lenguaje y contenido sean simples. Y esto, esta capacidad troncal es la comprensión oral. Y los indicadores promocionales tenemos bien al costado cómo se logra esta capacidad mediante estos indicadores. Bueno, como conclusión, la evaluación por competencias tiene muchos beneficios que ya habíamos mencionado durante el desarrollo de la clase, ¿verdad? Permite contextualizar al estudiante en todo su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la reflexión continua de lo que se hace, y permite también detectar fallas o dificultades, y con esto el docente puede aprender de la experiencia y tomar decisiones más asertivas, ¿verdad? Y también otra conclusión es por parte de los estudiantes que se encuentran en sobriedad, el enfoque está modificado, es flexible para que podamos promover a los alumnos a un nivel que está igual a sus pares, ¿verdad? Y este enfoque, que ya es en estrategias, nos permite reflexionar que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, cada situación es particular y requiere la adaptabilidad del currículum, como también la adaptabilidad del docente, porque su papel es fundamental para captar y manejar las particularidades individuales. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra bibliografía. Súper, súper bien. No tengo mucho que decir porque fue bastante completa la presentación. Abarcaron lo que es la evaluación del primero y segundo ciclo, y también esta parte del primero y segundo ciclo de sobriedad, que es súper interesante porque veo que tiene las capacidades troncales y esos indicadores preestablecidos ya están dentro del programa también, Silene. Sí, profe, los indicadores, cada capacidad troncal tiene otra vez su descripción y su indicador para lograr la capacidad troncal. Sí, y recordemos que cuando hablamos de evaluación, si bien los programas tienen los contenidos, las metodologías, el sistema de evaluación y los indicadores, en este caso de sobriedad también, recordemos que nosotros podemos ajustar esos indicadores de acuerdo al nivel de conocimientos que tienen nuestros alumnos. No importa en el nivel que estén, igual si son alumnos con sobriedad. Lo que quiero destacar también es el manejo del tema de todos los integrantes. Les felicito a cada uno de ustedes.
Después también me gustó mucho los ejemplos que dio el compañero Pablo con relación a los principios curriculares, que son los pilares: aprender a hacer, a conocer, a emprender, a convivir juntos. Toda esta cuestión que está relacionada directamente con la evaluación. ¿Por qué? Porque todos esos ámbitos, esas capacidades, esas habilidades bien desarrolladas, hacen que finalmente nuestros alumnos logren no solo las competencias básicas en cuanto a conocimiento, sino también a actitudes y a valores, que hemos hablado en muchas de nuestras clases. Después, otro punto importante también, la clasificación que recordamos, hablamos ya también en la presentación anterior, que es la evaluación diagnóstica que se hace al inicio de la clase, del periodo escolar, la evaluación formativa, que rescaté un dato muy importante de lo que habló la compañera Judith, que la evaluación formativa no tiene fines de calificación, no es cuantificable, y lo que permite esta evaluación formativa es la retroalimentación, no solo de los contenidos, sino también del enfoque metodológico que está implementando el maestro. Es decir, cuando hablamos de evaluación, no hablamos solamente de evaluar lo que el alumno aprendió, sino que evaluarnos y autoevaluarnos a nosotros como profesionales también. Un ejemplo claro de esta necesidad que tenemos de hacer la autoevaluación, la autorreflexión es, mencionó también la compañera este ejemplo, cuando una cantidad elevada de alumnos se aplaza en una materia, cualquier materia, a veces decimos no, pero el rendimiento de los alumnos es muy bajo, no comprenden, no entienden, no. Puede que no sepan, no entiendan, no comprendan, pero también hay que autoanalizar cuál es la estrategia metodológica que estoy utilizando. ¿Es la adecuada para mi grupo curso? ¿Sí o no? Entonces, nada más para dar una visión así más amplia de lo que es la evaluación. Recordemos que la evaluación es para el estudiante, pero también es para el docente. Bien, les felicito una vez más por la presentación del día de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, nos encontramos el día martes a las 18 horas puntualmente. Que tengan un buen descanso.